Ya estamos llegando al punto de inflexión de esta historia atómica. Maravilloso. Bien, en este video vamos a ver el primer modelo nuclear. O sea, cómo se descubrió el núcleo. Chicos, a ver, chiques. Esta parte, para mí, es la más fascinante. Para mí. No sé, espero que para ustedes también. Realmente es un punto de inflexión. El punto de inflexión es un antes y un después de algo. Este experimento dio vuelta todo lo que se... Bueno, todo no. Dio vuelta, por ejemplo, lo que decía Thomson. ¿Quién? Justamente un aprendiz, un estudiante, un discípulo de Thomson, que se llama Rutherford. Creo que ya se los conté en radiactividad. ¿Bien? El guaso le gustaba mucho trabajar con rayos. En radiactividad lo vimos, que trabajaba con los rayos, que había descubierto 3 tipos, alfa, beta y gamma. Bueno, aparentemente eligió uno de los 3, que eligió alfa, ¿no? Y estaba viendo de qué manera se podían desviar estos rayos alfa. ¿Por qué? Porque él los veía tan pesados que los veía como muy difícil realmente desviar más de 1 grado. O sea, descubrió que son positivos, que se desviaban 1 grado y él quería ir por más. Vamos por más, hagamos más experimento y veamos de qué manera lo podemos desviar más que 1 grado. Y estaba trabajando mucho con experimentos con elementos metálicos de gran peso. Por eso tuvo la brillante idea de utilizar una lámina de oro. Eso, ¿viste? Esas cosas, esas incógnitas, gran incógnitas de la historia. Bueno, es una de las tantas grandes incógnitas. Es como, ¿cómo se te ocurrió una lámina de oro? Bueno, esta lámina de oro era muy finita, ¿no? Muy finita. Entonces había elegido los rayos alfa. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, ahí en el PDF está el dibujito, ¿no? Está la lámina, ¿cómo se llama? Una fuente de partículas alfa. Acuérdense que estas partículas alfa eran positivas, eran protones, tenían gran masa. Por eso se les costaba tanto desviarlos, porque eran de mucha masa. Igual creo que ya lo dije. En fin. Entonces, ¿qué hizo? De la fuente esta de rayos alfa, le incidía rayos a la lámina de oro. Y creo que se me fue una yerbita. No lo voy a editar, no estoy editando estos videos porque se dan cuenta que estamos en vivo. Son videos en vivo. Para que sea más rápido, y más genuino también, más genuina la clase, ¿no? Como si fuese una clase de posta, en vivo y en directo. Bueno, perdón, me fui. ¿Qué estaba diciendo? Entonces tenía la fuente de rayos alfa, la lámina de oro y le hacía incidir. Entonces, como todo experimento, hay observaciones, ¿no? ¿Qué pasa con estos rayos? Bien, también descubrió 3 cosas. Que la mayoría de los rayos atravesaban la lámina sin ningún problema, normales, sin desviación. Algunos rayos, poquitos, se desviaban un toque, un poquitito, y casi ninguno, pero sí, algunos, 2, 3, poquitos, ¿no? Porque acuérdense que son tantos rayos, tantos rayos, 1, 2, rebotaban. ¿Qué carajos? ¿Cómo van a rebotar? O sea, rebotar es ir y volver.
No ir y desviarse un toque, es ir y volver. Ah, no, para mí, ay, no, yo cada vez que cuento esto, es tanta la emoción que me provoca. O sea, de todos los rayos que iban, muy poquititos rebotaban. Entonces, claro, imagínense un científico que vea eso, se vuelve loco porque él quería solamente aumentar la desviación, que sea un poco más que 1 grado, y que rebotara. Es como, wow, zarpado. Entonces se volvió loco porque dice, pero paren, porque Thomson dijo que toda la carga positiva era continua en una esfera. Entonces, según esa teoría, ese modelo atómico de Thomson, o tendría que pasar todos los rayos como si nada hubiese pasado, como si nada los detuviera ni nada, o directamente tendrían que haber rebotado todos. ¿Por qué? Porque los rayos alfa son positivos. Y acuérdense que los metales, bueno, más allá de eso, los metales, todos los átomos tenían la carga positiva, maciza, digamos, ¿no? Continua en una esfera, qué sé yo. Entonces, si es positivo, esa gran masa, esa gran carga es positiva, con partículas positivas, supuestamente deberían estar rebotando todas. O atravesando todas porque pueden estar muy separadas unas cargas positivas de otras, entonces tienen un lugar en el medio para pasar tranquilamente. La cuestión de la cuestión es que entonces hay algo más. No pasaba lo que se había predicho con el modelo del budín que había propuesto Thomson. Entonces dijo, listo, hay algo más acá. Entonces, ¿qué es ese algo más? Como muy poquititos rayos eran rebotados, dijo, hay algo muy chiquitito. ¿Por qué? Hay algo muy chiquitito acá que hace que rebote el rayo, ¿no? Viene así, pum, y rebota para allá. Entonces, alrededor pasaban los rayos, como si nada, pasaban. Bien, con efecto especial. Pasaban tranquilamente, ¿no? Y había algunos que venían derecho, pim, y se desviaban. Entonces hay algo chiquitito, puntual. Entonces dijo, si esto, algo chiquitito, puntual, rebota un rayo positivo, quiere decir que es positivo. Entonces ahí tuvo la brillante idea de decir, mortal, es un núcleo. Es un núcleo positivo. ¿Y qué pasa? También se sabía de los electrones. Entonces dijo, no los vamos a dejar afuera los electrones, sino que van a estar alrededor de este núcleo positivo. Y así es como aparece por primera vez el modelo atómico nuclear de Rutherford, en la que dice que casi toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo, y ese núcleo es positivo y es pequeño. ¿Por qué es pequeño? Acuérdense que había otros rayos que pasaban normal y había otros que se desviaban un toque. Entonces, ahí es pequeño porque ponele de 2000, uno o dos de 2000 rayos eran los que rebotaban. Entonces, si rebotaban 1 o 2, era porque era un lugarcito, algo muy pequeño. Bueno, entonces el núcleo es una esfera muy pequeña, muy densa, porque tiene mucha masa en poquito lugar, muy densa, tenía casi toda la masa del átomo. Y que alrededor del núcleo se estaban girando los electrones con carga negativa. En un área muy amplia. ¿Por qué el área muy amplia? Y porque tendría que haber espacio entre los dos núcleos, tiene que haber un espacio muy amplio, porque esos rayos que pasaban sin desviarse. Entonces estaban tan lejos de los núcleos positivos para que
no haya desviación. Entonces por eso decía que los electrones estaban girando alrededor de este núcleo positivo, pero en un área muy amplia, que se le llama volumen del átomo, digamos. Y que bueno, todo ese área donde los electrones se estaban moviendo estaba vacío, obvio, porque los electrones, acuérdense que eran muy chiquititos. Y que bueno, y que los rayos pasaban normal, sin desviarse ni nada. Y bueno, los que se desviaban eran porque estaban pasando muy cerca del núcleo. No tan, o sea, no justo al núcleo, sino que pasaban cerquita. O sea, este del núcleo no pasaban así, porque acuérdense que si pasa así rebota, sino que pasaba por acá y se desviaba. Así que bueno, ¿no? Así fue como Rutherford tuvo la brillante idea de darse cuenta de que en realidad la carga positiva no estaba en una esfera grande y en esa esfera los electrones, sino al revés. Era una esfera muy chiquita con mucha masa y alrededor los electrones en un espacio vacío. Sí, porque no había más nada que electrones, por eso espacio vacío. Bien, Rutherford, alto capo, también lo que hizo fue desprender partículas de ese núcleo. Y eran las partículas que eran positivas, o sea, los protones. Pudo desprender esos protones. Y después, Chadwick también pudo desprender del núcleo otro tipo de partículas, pero que estas partículas no tenían carga. Y los llamó neutrones. Recordaba de neutrones porque no tienen carga, entonces son neutros, ¿sí? Neutrones. Y que la masa era muy similar a los protones. O sea, eran de tamaño parecido a los protones. Y podríamos decir que la función de los neutrones es mantener a los protones unidos dentro del núcleo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque miren esto. Los protones son pelotitas positivas que están acumuladas en un espacio muy pequeño y son un montón. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que en un espacio tan pequeño estén apretadas pelotitas de la misma carga? Si habíamos dicho que cargas iguales se repelen, entonces hay algo que las está uniendo. Ese algo vendrían a ser los neutrones. Vendría a ser como la gotita, la plasticola, el pegamento que mantiene estos protones unidos en ese lugarcito pequeñito que es el núcleo. O sea, que el núcleo tiene dos cosas, protones y neutrones. Otra cosa, Rutherford pudo decir todo esto, pero no pudo decir o identificar o predecir cómo sería el movimiento de esos electrones, o sea, la trayectoria que tienen esos electrones. Pero bueno, hasta acá, digamos que zarpado lo que hizo, fue como cambiar paradigma, el antes y el después. Para mí te juro que es un antes y después en la ciencia. En fin, en el próximo video vamos a seguir viendo más teoría atómica. Perdón, me olvidé de decir, en el PDF tienen los dibujitos de esto que hablaba Rutherford, de las desviaciones, del experimento que hizo para llegar a la conclusión del núcleo. Hasta el próximo video.